Y hoy vamos a hablar de audiología, lo vamos a hacer con Ángel Caro, audiólogo protésico de Caro Cánovas. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la audición, de la pérdida de audición también. Y quería preguntarte, ¿cómo se reconoce, ¿no?, a una persona que ha perdido audición? ¿En qué aspecto se nota? Sí, a ver, hay que entender que muchas veces, en muchos casos ocurre que la generación, digamos, de que hoy son nuestros abuelos, nuestros mayores, son muy reacios a mostrar esas carencias para no preocupar a la familia. Lo que tenemos que hacer para ayudarles, digamos, es fijarnos un poquito en pequeños detalles en el día a día que nos permiten ver que, pues eso, que nuestro ser querido tiene un problema y necesita de nuestra ayuda. El principal que suele suceder, digamos, es que son personas que en un principio tienen un tipo de actividad y de una forma, digamos, abrupta, ¿vale?, empiezan a cambiar cierto tipo de cambios en su vida, cierto tipo de situaciones en su vida empiezan a evitarlas. Como por ejemplo, si están con los nietos, por ejemplo, jugando, ven pues esto, pues que cuando hay ruido de fondo, a los niños dejan de entenderles. También pasa un poco con las personas con la voz un poco más aguda. También esos pequeños hábitos que tenemos en el día a día, por ejemplo, me gusta pues quedar con amigos o hablar por teléfono, por ejemplo, eso típico navideño, de pasa y habla con... porque están un poco más reacios, porque realmente se sienten incómodos y no les gusta mostrar esa carencia que saben en ese tipo de situaciones pues se va a detectar. También suele pasar que es gente que pues de toda la vida eran personas muy atentas, muy vivas en ese sentido, y de repente, por ejemplo, pues que empiezan a tener problemas en el sentido de que le pasa a comentar alguna cosa y tienen como pequeños despistes. Estas conversaciones domésticas, por ejemplo, dices, vete a comprar el pan, por ejemplo, llega y dice, ha escuchado algo, ha entendido algo, pero normalmente no entiende qué está diciendo. Sabríamos que una persona tiene problemas y los tiene desde hace tiempo porque esas conversaciones, en lugar de preguntar qué me has preguntado o qué me has dicho, responden la típica frase de sí, como diciendo todo para adelante. Entonces a veces pues, producen muchas situaciones en los matrimonios cuando una persona le está comentando a la otra persona y en principio no entiende qué le está diciendo y en un momento dado acaba pasando. No es porque no quiere escuchar a otra persona, sino porque no quiere mostrar esa carencia que puede preocupar a nuestro ser querido. Es un poco eso de, cuanto más cariñosos son, digamos, con su mente familiar, tanto más ganas tienen, digamos, de ocultarlo. Por tanto, muchas veces esos problemas son cuestiones de audición que además pueden resolverse de una manera sencilla. Si hemos identificado que ese familiar nuestro tiene estos problemas de audición, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, lo primero, digamos, es el hacerle ver que tiene un problema. Normalmente el usuario de audífonos no es la persona que decide venir al centro auditivo, sino son los demás, en vista un poco de cómo ha ido cambiando su calidad de vida, las que tienen que tirar un poco de ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay gente, por ejemplo, que busca dispositivos que se utilizan, por ejemplo, para escuchar el televisor, poner unos cascos. Realmente eso no es una solución, porque un sistema auditivo, digamos, no es que escuches más bajito, eso es lo menor. Lo mayor, digamos, sucede que hay cierto tipo de sonidos que dejamos de oírlos tal y como son, y al final no entendemos. Lo que hay que hacer es ir a un centro especializado con audiólogos titulados, como es Caro Cánovas. Vamos a hablar de esos audífonos, ¿no?, a los que decíamos que mucha gente a veces tiene reticencias, piensa que poniendo una especie de parches, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero nos perdemos un espectro auditivo muy importante, por eso llegan los audífonos, a los que decía que mucha gente es reticente todavía. ¿Por qué? ¿Qué reticencias te encuentras? La gente en general está mal aconsejada. Mal aconsejada, ¿por qué? No porque la persona que le está aconsejando no quiere ayudarla, sino porque no sabe cómo hacerlo realmente. Ten en cuenta que hay muchas tecnologías, los audífonos son caros, evidentemente, porque son tecnologías muy avanzadas, y siempre conocemos a una persona, a un amigo que en su día los probó y no fue bien con ellos. Tengamos en cuenta que hay audífonos que son amplificadores, como una radio, coges el volumen y lo subes. ¿Qué pasa? Eso resolvía muy pocas personas, muy poca parte de la población le resolvía. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, si una persona dice, si tengo la experiencia de que otra persona no le ha funcionado, y piensas que es lo mismo un amplificador que un audífono, pues al final la persona no va a querer. Y el segundo problema que somos encontrarnos es que la gente tiende a hacer de en plan de, pues si tengo una pérdida auditiva, que normalmente es binaural por los dos oídos, pues empiezo con uno, ya que son muy caros, y si acaso escucho el segundo. ¿Qué pasa? El principal problema de la audición es el entendimiento. Si cogemos a estar hablando con una persona y tengo dos gemelos justamente delante y empiezan a hablar casi a la vez, a decir exactamente lo mismo, al final no entiendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, si tienes una pérdida auditiva en ambos oídos, mejor, al mismo presupuesto, utiliza la inversión y divídelo en dos aparatos, aunque sea una tecnología que sea inferior, por así decirlo, que no solamente el uno, porque al final por un oído nos entra una velocidad, por otro a otra, y al final ni siquiera una persona que escuche bien, si le pones delante de ese problema, va a conseguir entender. Eso causa mucho retraso y hay que explicarlo a la gente. No es que queramos colocarle dos en lugar de uno, sino que si su problema se resuelve con dos,
tiene que hacerlo con 2. Y ya digo, no es más caro, sino simplemente elegir mejor y estudiar mejor a la persona que es lo que necesita. Bueno, pues está claro que supongo que será una duda que muchas veces se plantea, ¿no? Muy frecuente, y la verdad es que es una pena, porque dices, salvo que tengas un oído perdido del todo, pues sí, pero el 99% de los casos es gente que prueba con uno y al mes y medio dice, es que no oigo. Y decimos, claro, es que no iba a ir seguro, es como si en unas gafas dices, tienes pérdida en ambos ojos, me gradúo el mejor cristal del mercado en uno de ellos, quiero ver mejor, ¿no? Seguirás viendo igual de mal, ves diferente de mal, pero sigues viendo mal. Vale, otra pregunta. ¿Dos personas con la misma audición necesitan el mismo audífono? No, por eso decía también el ejemplo de comparar con el vecino que tiene la experiencia y nos va a comentar. Depende mucho de para qué lo queramos. A ver, una persona, por ejemplo, con un estilo de vida muy tranquilo, que solamente se pase el tiempo en casa viendo televisión, de vez en cuando alguna llamada telefónica, con el mismo nivel de pérdida que otra, que tenga un nivel de vida, un estilo de vida mucho más activo, cambia totalmente la tecnología que necesitamos. Lo habitual en nuestros audífonos, en Caro Cánovas, es que, por ejemplo, si estamos en esta mesa y hay más gente hablando, al final, digamos, si te estoy mirando, te apunto con la nariz, ¿vale? Tu voz me llega por los dos oídos a la misma velocidad. ¿Qué haría? Realza tu voz y la de los demás la baja. Es muy interesante, digamos, el tipo de tecnologías. Complementos. Creo que también hay complementos, un mundo de complementos desarrollado en relación a los audífonos. Explícanos, sí. Ángel. Lo mismo que hay complementos que en teoría, bueno, suplementos, por así decirlo, que suplementan la función del audífono, que son dispositivos para escuchar la televisión y todo esto, y no me acaba de gustar normalmente, porque lo que necesitas es un sistema que evalúe cada tipo de sonido, cómo lo oyes, sin sobreestimular lo que sí oyes y darle menos fuerza a lo que oyes. Existen, lo mejor, diferentes sistemas que tenemos aquí en Caro Cánovas, que son para, una vez que llevas audífonos, para situaciones concretas, situaciones importantes, el poder resolverlo. Por ejemplo, tenemos aquí uno de ellos, que es para el DirecTV, que es un sistema que permite que cuando estás viendo la televisión, si alguien está hablando en la sala, no te moleste, porque directamente el sonido va a conectar a tus audífonos, te están hablando para ti. Y a diferencia de esos sistemas que no llevan audífonos, es que, digamos, no se pierde esa conexión por el sonido, digamos, del ambiente, y por supuesto, de cada sonido nos da la proporción que necesitamos. Hay que tener en cuenta que un sistema de audífonos lo que permite es que la persona, su oído, siga trabajando y al final, a largo plazo, pueda mantenerlos. Y luego tenemos diferentes sistemas aparte, que generacionalmente, antiguamente pensamos que era más tema de los abuelos de la casa, los que necesitaban los audífonos. Cada vez el estilo de vida de la gente más joven acaba haciendo que esos audiogramas que vemos en gente con 80, 90 años, los vemos con gente de 40, 50. Y se van saliendo diferentes dispositivos que nos ayudan mucho en el día a día. Por ejemplo, tengamos una reunión, estamos aquí hablando con más gente, y estás hablando y aquí hay una persona que hace ruido. Son pequeños dispositivos que puedo colocar como si fuera un bolígrafo muy sutil, lo dejo en la mesa junto a los papeles y directamente estás hablando por ese micrófono y yo lo estoy oyendo sin que los demás me escuchen. Bueno, pues ahí están esos complementos de los audífonos, que otro día también me gustaría que ampliáramos esa información. Ángel Caro, audiólogo protésico de Caro Cánovas, gracias. Muchas gracias.